es Chile. Y producto del sistema frontal que afecta a la zona centro-norte del país, se espera que caigan cerca de 60 milímetros de agua en la región de Coquimbo. Esto es más del 70% de lo que llueve en todo un año. Situación que mantiene en alerta a las autoridades. Advirtieron que es inevitable que se registren anegamientos en la zona. Pero vamos a profundizar en el tema. Nos acompaña Luis Carrasco, director de Prevención de Riesgo de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Gracias, Luis, por tu tiempo. Buenos días, bienvenido. ¿Cuál es el riesgo de que caiga tanta agua en poco tiempo en un lugar donde no está acostumbrado a que eso ocurra? Bueno, precisamente lo que dices tú, en un sector que cae más o menos un milímetro de agua, donde pueden estar cayendo 60 milímetros de agua. Entonces la infraestructura que tiene la localidad no está acostumbrado a esto. Entonces eso significa que podemos prever temas de inundaciones, temas de aluviones en los sectores de cordillerano. Por lo tanto, son impactos bastante potentes en términos de que cae agua, mucha agua en muy poco tiempo, aun cuando se hablan de 36 horas. O sea, ahí hay un margen un poco más grande. Por ahí, por el 2011, hubo un margen que hablaba de 8 horas, y eso es mucho más complicado. Ya, son varios temas. En primer lugar, la infraestructura, también tú decías el riesgo de aluviones. Centrémonos en el riesgo de aluviones porque ha sido lo que ha generado algunas complicaciones en los últimos episodios, como lo vivimos aquí en la región metropolitana. Hay que hacer una distinción. Aquí, por ejemplo, en la región de Coquimbo no va a caer agua donde antes caía agua-nieve, que fue lo que pasó en la región metropolitana, sino gran cantidad de agua. ¿Eso hace una diferencia desde el punto de vista de los riesgos asociados? Sí, porque finalmente estamos diciendo que debe caer agua donde siempre ha caído agua. Pero el tema está que aquí va a caer mucha agua, por lo tanto surge un tema, si lo hablamos en castellano castizo, aquí hay una cuestión de limpieza de quebradas. Entonces tiene que caer todo ese material, sobre todo en las primeras lluvias. Entonces ese material que cae finalmente va a buscar el cauce natural. Si este cauce natural es insuficiente, se va a salir de ese cauce y va a buscar otros accesos. Muchas veces incluso, dado que son lugares de mucha sequía, se han cubierto esos cauces, por lo tanto todo este material va a dar a sectores donde hay casas, habitaciones o gente está muy cerca de estos cauces, dado que se ubicaron en un lugar que entendían que era seguro. ¿Pero estos cauces pueden correr con tanta fuerza como lo hemos visto en episodios anteriores? Si hay una gran cantidad de agua en muy poco tiempo, sí. Es una probabilidad. Incluso uno de los eventos que uno tiene que fijarse mucho es precisamente cómo sube el cauce y la rapidez con que va el agua. Eso es una buena muestra para saber que está pasando algo extraño, sobre todo aquella gente que es oriunda de ese sector. O también si el cauce se corta repentinamente, porque puede significar que haya un tapón y que posteriormente caiga una masa de agua, piedras, tierra, rápidamente. Luis, desde el punto de vista de la posibilidad de los aluviones, ayer el intendente cifraba en cerca de 500 las quebradas en las cuales él había instruido a los alcaldes que pudieran realizar las labores de limpieza y despeje para evitar una situación mayor. ¿Con tan poca antelación es posible hacerlo? Yo creo que es una acción que se debe hacer. 500 cauces son muchos cauces. Y es evidente que para toda la región. Para toda la región. Sí, pero que hay un riesgo. Entonces es difícil lo que se está planteando en tan poco tiempo. Estas son cuestiones que se tienen que trabajar con más antelación y con proyectos planificados. Claro, porque una cosa es mantener una cultura de la limpieza, sí, y otra cosa es poder hacerlo para eventos puntuales, como un fenómeno inusual como el que vamos a vivir y estamos ya viviendo, al menos en esa zona específica. Centrémonos en la infraestructura, porque si bien uno puede tomar las medidas, limpiar las quebradas en la medida de las posibilidades, limpiar techumbres, buscar medidas de contención, lo que no se puede hacer es modificar la estructura en pocas horas. ¿Qué riesgos hay asociados ahí? Bueno, aquí hay todo un tema de captación de aguas lluvia, de drenes, que están planificados para poca caída de agua.
Si en estos lugares caía 1 milímetro de agua, es evidente que todos estos drenes van a ser insuficientes y el agua va a correr por las calles y va a correr por lugares en donde antes no había agua, y es probable que entre esta agua a las casas, sobre todo si hay sectores bajos, muchas veces casas que están bajo la cota cero, va a producir que estas casas se inunden. Entonces aquí hay todo un tema también de diseño urbano y de estar previendo qué puede suceder cuando hay estos cambios climáticos y aumenta la caída de agua, lo que va a complicar a la ciudad, inclusive en el tema, digamos, de desplazamiento, y se acaba de tomar una decisión que me pareció muy correcta, que tiene que ver con la suspensión de clases, porque hay que evitar que la gente se exponga a estas situaciones que son nuevas y para las cuales las calles no están hechas. Ya, respecto a ese punto, se suspendieron las clases para mañana de forma oficial, y hoy día algunos municipios lo han hecho algunos municipios de la zona interior, lo hizo Coquimbo, lo hizo La Serena, pero el resto queda a criterio del sostenedor, y ellos tendrán que tomar la decisión si es que suspenden o no hay una definición oficial. ¿Tú crees que es oportuno, dadas las condiciones actuales, poder hacerlo? Lo que pasa es que todos estos frentes muchas veces o se adelantan o se retrasan. Entonces esta cuestión de estar esperando, casi mirando al cielo para tomar la decisión, es complicado. Esto tiene siempre costos, pero este costo de suspender las clases frente a una situación que puede ser peor, creo que es una buena decisión. Y eso es un riesgo que hay que tomar. Sí, Luis, estamos centrando en la conversación en lo que pasa específicamente en la región de Coquimbo, porque el sistema se va a comportar de una manera similar a otros episodios de lluvia en otros lugares de nuestro país. Es ahí donde se va a dar este fenómeno inusual, donde va a caer en 2 días, puede caer en 2 días lo que generalmente cae en un año de agua. Por lo tanto, ahí es la preocupación. Pero también este sistema viene asociado con vientos y con la posibilidad de tormentas eléctricas. ¿Hay riesgos asociados a esos fenómenos? Bueno, aquí volvemos a lo mismo. Como estamos acostumbrados a que no cayera agua, aquí lo más probable es que hayan voladuras de techos, porque precisamente no se requería, porque no estaban expuestos a esa contingencia. Caída de árboles, problemas con las líneas eléctricas, cortes de electricidad, de suministro. Por lo tanto, se va a producir situaciones bastante complicadas si los vientos son fuertes. Y tal como lo pronostica, ¿cierto?, meteorología, va a ser así. Por lo tanto, tendríamos un impacto extra a partir del tema de los vientos. Las autoridades han estado en alerta, han buscado también medidas de poder minimizar los eventuales daños o los eventuales riesgos asociados, pero es posible minimizarlos con esta premura desde todo punto de vista. Ya hablábamos de lo que puede pasar en las quebradas, pero desde el punto de vista también de los techos, los llamados a la propia ciudadanía también para hacerse parte de algo que tal vez puede no pasar, y esperamos que no pase, pero así lo ha anunciado al menos Meteorología. Bueno, aquí está todo el tema del autocuidado. Cuando hace algunas semanas hablábamos del kit de emergencia, bueno, aquí también tenemos que hablar de limpiar las canaletas, de proteger tu casa, de ver el tema de cómo están las latas, muchas veces colocar un clavo que ya se está saliendo, en fin, hay tapa gotera, limpieza, sacos donde tú sabes que el curso del agua generalmente con poca agua se acerca mucho a tu puerta. Finalmente, para evitar muchas veces una cantidad de sacos, puede evitar que el curso de agua entre a tu casa. Entonces son todas situaciones que parten desde la planificación del dueño de casa. Esto no tiene que ver desde el Ministerio del Interior. Finalmente aquí estamos hablando de que cada uno sabe cuáles son sus posibles riesgos. Y esto es un trabajo también integrado. Luis, para finalizar, bueno, nos vamos a enfrentar probablemente a un episodio inusual, pero también esto se va a vivir en otras ciudades de nuestro país. Aquí en la región metropolitana llueve también, pasa en la región... Está lloviendo también en la región de Libertador Bernardo Higgins, va a pasar en la zona costera de la región de Valparaíso. ¿Cuáles son las precauciones en términos generales, el llamado a la prudencia para evitar situaciones de riesgo en fenómenos que podrían ser habituales, al menos en lugares distintos de la región de Coquimbo? Bueno, lo que hemos visto en el borde costero, que hay gente que se arriesga innecesariamente para ir a ver qué es lo que sucede con el oleaje, o cómo se está corriendo el agua, o cómo se está moviendo un automóvil. Eso es innecesario. Evitar que los niños estén, si no los llevamos a clase, si no se van al colegio, que es un lugar seguro,
evidentemente no tendrían que estar en la calle, debían estar en sus casas. También ahí hay un alto porcentaje de niños que salen a ver este tipo de situaciones innecesariamente. Está todo el tema que tenemos que ir previendo de aquí a futuro, que esto se va a ir repitiendo, por lo tanto tampoco puede ser una novedad que nuevamente nos pille a traspié. Por lo tanto hay que ir planificando cómo son los desplazamientos, cómo me voy a tener que trasladar al trabajo, cómo voy a volver. Todos son temas que uno tiene que ir conversando e ir planificando. Y en términos de que si tuviera yo que evacuar desde mi casa, también tener ese kit de emergencia que hemos señalado tantas veces, con las cosas básicas, tener los documentos, los medicamentos, en fin, no es que estemos pensando que va a estar afectada tu casa, pero si llegara a suceder, eso tenerlo previsto, no en ese momento estar tomando decisiones. Pero por lo general, ¿qué es lo que estamos diciendo? Esta vez hubo un aviso con bastante antelación y así lo permite también estos eventos meteorológicos. Pero yo creo que vamos a tener que mirar más de largo plazo y vamos a tener que ir haciendo algunas inversiones, tanto el usuario en su casa, como también algo de obras civiles, estanques, para evitar este tema de la turbidez, el agua potable, te das cuenta, calles que sabemos que se inundan, claro. Ir buscando las soluciones de más largo plazo. Claro, porque el cambio climático llegó para quedarse y estos fenómenos que son inusuales podrían también tener alguna frecuencia. El cambio climático permite no necesariamente que se caliente el planeta, sino además que los fenómenos meteorológicos cambien y se desplacen. Y sean tan intensos en tan poco tiempo. Si aquí hay una cuestión que finalmente podría incluso, lo que hemos hablado muchísimas veces, en la contabilidad total, decir que no estamos con un superávit de agua, pero el tema es que caiga agua en tan poco tiempo y con un impacto, cierto, que no estamos acostumbrados. En pocas horas, mucho viento, en el sectorizado en el valle, sectorizado en el borde costero, lo que va a traer ciertas complicaciones en nuestro diario vivir. Luis, como siempre, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por informar. Vamos a la pausa, volvemos de inmediato, no se vaya. Ahora en Despegar